De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Entonces la fiesta de los tabernáculos conmemoraba los 40 años que Israel estuvo como nómada en el desierto, viviendo en tiendas, en carpas. Entonces, ¿qué hacían? Durante 7 días hacían enramadas, es decir, unas carpitas hechas con ramas, ¿sí? Y ahí ellos salían de sus casas. Los que no podían ir a Jerusalén lo hacían en sus patios, lo hacían en el fondo. Entonces, en vez de vivir en la casa principal, esos 7 días vivían en enramadas, recordando lo que sus antepasados habían sufrido, habían pasado en el desierto. Esas 3 fiestas anuales había que cumplirlas. Y por lo menos una vez en la vida tenía que ir todo israelita a todas ellas. Lo que hizo Jesús cuando llega, ve que hay gente vendiendo los animales para el sacrificio, gente cambiando las monedas, y así entonces el celo de la casa del Señor lo consumió, como dice el Salmo 69:9. Hizo un azote y empezó a tirar todo, hermanos. Empezó a tirar todo. Era lícito, claro que estaba bien que se vendieran los animales, pero no ahí, no en ese lugar. El asunto que habían hecho tal negocio con el tema de las fiestas, que, por ejemplo, usted era un judío y llevaba su ovejita o su animalito para el sacrificio, y venía el sacerdote y lo miraba y dice: no, pero tiene una manchita la lana aquí, ya no podemos sacrificarlo porque no es puro. Pero no te hagas problema, yo te lo cambio por uno y me pagás la diferencia. Entonces él hacía negocio con otro bichito que tenía ahí, que probablemente era igual, que tenía el mismo problema, porque no era nada. Y entonces hacían negocio. Lo mismo con las monedas. Habían hecho unas monedas que eran solo para uso del templo. Entonces, las monedas para uso del templo eran las que se destinaban para la ofrenda, para una ofrenda por expiación, etc. Entonces, ahí han hecho un negocio, un mercadeo de las cosas del Señor. Y Jesús les dio con todo. Jesús les dio con todo. Pero es interesante algunos detalles que vamos a mirar aquí. Una vez más él tuvo que limpiar el templo casi al final de su ministerio, o sea, unos 3 años después, en Mateo 21, 12 al 13. También él ahí ya un poco más duro fue. Pero cuán pronto olvidaron de que no debían profanarlo. Y cuán pronto nos pasa a nosotros también de cometer un mismo error. A veces sucede. Y Dios nos quiere librar también de esos errores. Los judíos dijeron: ¿qué señal nos muestra? ¿Por qué haces esto? Como diciendo: ¿y a vos quién te dio autoridad?
¿Cuál es tu credencial ministerial para hacer lo que estás haciendo? Y Jesús les dice algo que los deja desconcertados, como dejaría desconcertado a cualquiera que no ve las cosas espirituales. Él dice: destruyan este templo y en 3 días lo restauraré. Yo me imagino las burlas de los saduceos, sobre todo, que estaban ahí. Las burlas de los sacerdotes, de los que escucharon. No, 46 años demoraron en construir este templo y vos lo vas a reconstruir en 3 días. Pero él le estaba diciendo, hablando del templo de su cuerpo. Y es una expresión que le está haciendo y hablando acerca de su muerte y su resurrección. Ya está anticipando su muerte y su resurrección. De tal modo, dice la Escritura, que cuando acontece que Él resucita al 3er día, los discípulos se acordaron de esta Escritura dicha 3 años antes, de esta palabra dicha 3 años antes. Se acordaron que era el cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Tenemos un Salvador que la pensó toda, que ha pensado en todo. Y eso es maravilloso. Una cosa que en la parte anterior no les dije es que toda vez que ustedes ven los evangelios que dice que Jesús vino a su ciudad, que vino a su región, que vino a su casa, está hablando de la región de Capernaum. Él no vivió en Galilea siempre, sino que se mudó. Galilea es una región aparte de una ciudad, pero él se mudó para la parte de Capernaum, que estaba a orillas del mar de Galilea. Entonces tenía conexiones con todo el mundo, todos los barcos llegaban ahí, todo comercio, todo militar, todo pasaba por ahí, por esos puertos, para bajar a Jerusalén, para subir a Jerusalén y a otras regiones. Así que Jesús, aparentemente, según los estudiosos, de una manera estratégica, para que su mensaje se difundiera más rápidamente, eligió las costas del mar de Galilea y particularmente la ciudad de Capernaum. Dice al final del texto, y esto es un detalle muy interesante, que ya lo hablamos un ratito atrás: muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Muchos creyeron. Y eso está bueno, hermano. Que la gente crea cuando ve una señal y que crea en Jesús, está bueno. Lo que tenemos que hacer después es discipularlo y orientarlo para que se prendan de Jesús y no de los milagros y las señales. Y dice que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, porque los conocía sus corazones. Jeremías 17 del 5 al 10 tiene algo muy particular para decirnos, muy interesante, con respecto a este detalle. Dice la palabra de Dios del 5 al 10, así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos quieren ser de esto? Bendito, dice el que, hermanos, nuestra confianza debe estar puesta plenamente en Él. Aunque no se vea nada, aunque se vea todo lo contrario que esperamos, siga confiando en el Señor, porque el Señor le está sosteniendo. El Señor está con usted, el Señor está, dice el profeta Ezequiel, estaba en medio de la cautividad, dice, pero la mano de Jehová era poderosa sobre mí. ¿Amén? Después dijo en otro pasaje el profeta Ezequiel: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Pero
Sigamos, verso 9. Engañoso es el corazón. Y esto es lo que se refiere, que Jesús conocía los corazones de todos ellos. Más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí lo que vemos, hermanos, es una expresión de la deidad de Cristo, escudriñando los corazones de sus oyentes, sabiendo aún lo que pensaban, sabiendo que no eran, que eran superficiales, sino que no eran gente de profundidad en la creencia del Señor. El Señor Jesús aquí es una manifestación de su divinidad, sabiendo lo que pensaban. Y Dios sabe todas las cosas. Hoy en día, hermanos, ha prevalecido, aún en la iglesia, que tenemos que hacer lo que sentimos. Pero lo que sentimos está contra lo que dice este versículo, porque engañoso es el corazón. Usted no tiene que hacer lo que siente, usted tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que siento, porque lo que siento es capaz que quedarme acostado a dormir la siesta. Pero lo que tengo que hacer, según la palabra de Dios, es obedecerla, honrarla y hacer la voluntad del Señor. A veces el hombre cree. Vio la parábola de la semilla, cuando el sembrador salió a sembrar. Algunos creyeron y no le valió de nada, porque son superficiales. ¿Estamos bien de tiempo? Nos queda entonces analizar la entrevista de Nicodemo con Jesús. Miremos a Nicodemo como un periodista que viene a hacerle una entrevista a Jesús. Él viene con algunas preguntas ya armadas. Si usted lo analiza, él no solo tiene que estar improvisando cuando Jesús lo deja descolocado. Cuando Jesús lo empieza a enseñar, lo deja descolocado. Entonces sus preguntas armadas ya no le sirven. Él viene con todo el protocolo. Mire, primero viene de noche, entonces eso nos da la pauta que él viene con algún temor. ¿Sí? Temor por sus compatriotas, temor por otros fariseos. Mire, él era veamos el pasaje bíblico primero para capítulo 3. Él era un fariseo, dice, era un principal. Entonces no era que era una persona del pueblo común, sino que era alguien de renombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, ahí está el protocolo, mire. ¿Vio el protocolo? Pastor, vengo a hablar con usted porque necesito... se hace toda una introducción larga para hablar lo que se quiere. Eso es protocolo. Acá él dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces y estas señales si no está Dios con él. Pero Jesús va de una. A él no le importa el protocolo. A él no le importa la estructura, lo que le importa es hablar la verdad y lo que la gente necesita oír. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire el cambio que hay entre cómo viene Nicodemo y ya Jesús le va con todo. Jesús quiere tener esta relación con nosotros, ¿sabía? Esta relación de que no necesitamos tanto protocolo. Ven con confianza, dice. Ven. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, acérquense confiadamente, dice. Y Jesús quiere tratar con nosotros directamente los temas, que no vayamos con vuelta. Nicodemo dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús al responderle dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí por ahora. Ahí le da una explicación Jesús que tiene su teología y que tiene su fundamento doctrinal. ¿Ah? Él está haciendo una diferencia entre que ya naciste como un ser humano, bueno, ahora tenés que nacer espiritualmente, tenés que nacer del Espíritu. El Espíritu tiene que venir a tu vida y darte verdadera vida, porque lo que estás haciendo ahora estás subsistiendo, no estás viviendo. Tristemente, la gente que no tiene a Cristo está subsistiendo, hermano. No están viviendo. Vive solamente el que tiene al autor de la vida en su corazón. No vive el que camina por ahí borracho, drogado, haciendo maldades. No. Vive solamente el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo, cambiado, transformado y que ha comenzado a caminar en la obediencia a Cristo. Eso es vivir, hermano. Esa es la verdadera vida y Jesús le está queriendo mostrar a Nicodemo lo que es la verdadera vida. Que no es una serie de rituales, no es el cumplimiento de algunas leyes morales, sino que es la obediencia de corazón a la palabra de Dios, la obediencia sincera a los preceptos de Dios. Y le dice algo, mire, le dice, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido. En otras palabras, tú sabes de dónde viene. Viento norte, viento este, lo que sea. Pero uno sabe para dónde, a dónde va. Dice, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque no nos regimos por leyes morales, hermano. Nos regimos por la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dirige a aquellos que son sensibles, a aquellos que se dejan moldear por Él, a aquellos que se dejan guiar por Él. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos llenar por el Espíritu Santo. Dejémonos mover por el Espíritu Santo. Y veremos grandes cosas. Acá Jesús va a hacer un giro en la conversación. Ante una nueva pregunta de Nicodemo. Es interesante la conversación con Nicodemo. Es interesante porque Nicodemo venía como a entrevistar a Jesús y termina él siendo confrontado, ¿sí? Y la mayoría de las veces pasa eso, ¿no? Vamos nosotros a hablarle al Señor de nuestras cosas y terminamos siendo confrontados por el Señor con su palabra, con su Espíritu, porque Él quiere movernos, quiere cambiarnos y transformarnos. Le dice en el verso 9 Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Mira lo que le dice Jesús. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Todo orgullo, al piso. Lo dejó sin defensa. ¿De qué te sirve ese título? ¿Eres un principal? ¿Eres un fariseo? Lees la ley, la enseñas y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, dice Jesús, mire, le he hablado cosas terrenales, cosas simples y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban en el desierto, capítulo 21 del libro de Números, el pueblo, que tenía por costumbre, murmuró, quejándose en contra del Señor y en contra de Moisés. Así que Dios les mandó una plaga de serpientes venenosas, o la Biblia en realidad las describe como serpientes ardientes. No sé si el veneno quemaba, pero la verdad que eran fieras. Dice que murió mucha cantidad del pueblo por causa de su pecado, hasta que vienen a Moisés arrepentidos. Y Moisés clama a Dios y Dios le dice, mira, hazte una serpiente de bronce y la levantas en un asta en el medio del campamento, la pones, y cualquiera que fuere mordido por una serpiente y mirare a la serpiente de bronce que está levantada en tierra, será salvo, vivirá. Y así sucedió y se terminó. Entonces Jesús usa esta imagen que es muy clara y nítida en cualquier israelita, y más en un maestro de la ley, para darle a entender que así, del mismo modo, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y no levantado en andas, y no levantado en el burrito, no, levantado en la cruz. Y todo lo que a él miraron, sus ojos fueron alumbrados y no fueron avergonzados, dice el salmista. Así que Jesús está una vez más dando preanuncios de su muerte. Y luego tenemos versos 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto lo sabemos todos, este versículo, ¿no? ¿Se animan a decirlo conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo de oro, hermano. Este es la expresión máxima del amor de Dios al mundo. Esta expresión está mostrando la magnitud de cuánto amó Dios a las personas, a usted, a mí, de tal manera que fue capaz de entregar a su Hijo para que muriera en una cruz y así redimirnos de nuestros pecados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Practique la verdad, dice. El que practica la verdad, no el que hace la verdad una vez cada tanto, sino el que practica la verdad viene a la luz y se nota que sus obras son de Dios. Como conclusión quiero hablarles, hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Venía hablando en el taxi con mi esposa, qué interesante que vienen fiestas como Halloween, fiestas todas malas de allá del norte, y enseguida se adaptan. Una fiesta tan sana y tan unida a la cristiandad también, ¿no? Como el Día de Acción de Gracias, acá pasa desapercibido, que ni aún los cristianos lo hacemos. Y entonces yo reflexionaba sobre ese punto. Lo que hizo Jesús es el mayor motivo para dar gracias. Él no se negó. Él llegó un momento que estaba allí en el Getsemaní y oró. Y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad.
Y así es nuestro Señor. Cuando llegó el momento de morir, murió. Hay quien dice, conozco un predicador que dice, no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino que fue su amor por la humanidad. Y estas reflexiones que traemos o que trajimos hoy nos muestran lo que es el significado de el seguimiento, la obediencia, la fidelidad, la integridad. Mire el último versículo, el practicar la verdad. Cuando hablamos de practicar, es algo continuo, es algo que se hace siempre. Amén. Dios les bendiga. Los dejo con esta última reflexión. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.